presentarles al doctor Carlos Alberto Mateos López. El doctor Carlos Mateos López es doctor en Derecho por la Universidad del País Vasco, España. Actualmente se desempeña como como docente de Derecho Arbitraje en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la Universidad César Vallejo y en la Academia de la Magistratura. Ha sido autor de distintos y publicaciones especializadas en diversas ramas del arbitraje e inteligencia artificial, publicado en editoriales de América Latina, Europa, Medio Oriente y Norteamérica. Es conferencista internacional en materia de derecho de arbitraje, habiendo dado exposiciones en diversos países de América Latina, Asia y Europa. También es listado como uno de los mejores árbitros de Perú por Leaders League durante los años 2020 a 2026. Y además es árbitro del Tribunal de Arbitraje Deportivo TAS, ubicado en Suiza. Estamos seguros de que su amplia experiencia y sólida trayectoria profesional enriquecerá de manera valiosa esta mesa del día de hoy. Ahora sí, le podemos dar la palabra. Muchísimas gracias. A ver, ¿sí? ¿Se escucha bien? Y ahora sí. Bueno, vamos de frente al punto, ¿ya? El empleo de la inteligencia artificial en el arbitraje, doméstico e internacional, vale para los dos. La primera reflexión es, una posibilidad inicial importaría reemplazar al árbitro humano por un árbitro algorítmico, o sea, el árbitro robot. Frente a esta posibilidad, hay dos posiciones en la doctrina al uso. Una a favor, que emplea el artículo 7 de la Ley Modelo Al-Sedumi, usó la Ley Modelo Al-Sedumi sobre arbitraje comercial internacional, porque es el formato que ha sido copiado en todas las tradiciones jurídicas a nivel global. Por eso lo utilizo como referente. Entonces, el artículo 7 de la Ley Modelo no habla, habla de convenio, no habla de un árbitro y especifica que sea un humano. Y el artículo 5 de la Convención de Nueva York de reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros hace lo mismo, no hay especificidad humana. Entonces, los que siguen esta posición dicen, sobre esta base puede pactarse un árbitro robot. La posición en contra, y que para ser honesto es mucho más potente y mayoritaria, te dice que no. ¿Por qué? Porque si miran el artículo 11, inciso 1 y 12, inciso 1 de la Ley Modelo Sedumi, que establece los requisitos de capacidad del árbitro, te dice que es humano, te dice que tiene que tener capacidad de ejercicio. Y como ustedes saben, además, las leyes nacionales, por ejemplo, la ley peruana, te dice pues que el árbitro es una persona, ¿no? Y que requiere capacidad. Entonces hay una personación natural en el árbitro. Consecuentemente, la posición en contra sería, digamos, más sostenible. No obstante ello, si ustedes quisieran acomodarse en la posición a favor, la verdad es que la tecnología al día de hoy sí nos provee herramientas que pueden servir como árbitro robot. Por ejemplo, Smart Settle, ¿no? Por ejemplo, AI Arbitrator de la American Arbitration Association. Entonces, son inteligencias artificiales que podrían tranquilamente cumplir la labor de árbitro. Pero ya saben, esta postura es minoritaria. La segunda posibilidad es decir una delegación decisoria a la inteligencia artificial. ¿Qué significa? Que el árbitro humano le solicite al algoritmo que elabore parte sustancial de por ejemplo, de un laudo arbitral, ¿no? O que le alcance argumentos que luego el árbitro va a incorporar a ese laudo arbitral. Esto se puede hacer. ¿Qué programas pueden permitir eso? Múltiples. Solo para mencionar, ROS, ChatGPT, Claude, ¿no? Entonces esa es la segunda posibilidad. ¿Cuál es la tercera? Y obviamente mucho más practicable. Aprovechar las ventajas de la inteligencia artificial. Entonces, por si acaso estoy hablando no solo del árbitro ahora, sino de todos los operadores. Todos los operadores del arbitraje. Abogados, cónsules, ¿no? Árbitros, etc. ¿Y en qué se puede, digamos, apoyar la labor arbitral en esta conjunción con la AI? Primera posibilidad, redactar cláusulas arbitrales. Existen algoritmos que te ayudan a hacer una redacción precisa, completa de una cláusula arbitral. Por ejemplo, la Clause Builder de la American Arbitration Association, que la ven ahí, te entra ahí, es pública y puede el robot ayudarlo a cumplimentar un convenio arbitral, un arbitration agreement, perfectamente viable. ¿En qué más puede apoyar la IA? Selección de árbitros y verificación de conflicto de interés. Como ustedes saben, un tema fundamental en la práctica es elegir al árbitro.
y además evitar que haya alguna fractura a su independencia y parcialidad. Para eso, el robot es muy bueno. ¿Quiénes pueden servir? La app de Arbitrator Intelligence, las herramientas prácticas, Practical Tools de Walter Clover, o la Research Tool de la Law Arbitration Review. También las pueden consultar, ¿no? Entonces pueden ayudarte en esto. ¿Qué más? Análisis de documentos. Como ustedes saben, en los arbitrajes complejos hay una cantidad importante de documentos jurídicos. La inteligencia artificial puede manejar volúmenes de data inmensos, ¿no? Y te ahorra mucho tiempo para ese manejo documental. ¿Qué robot se puede ayudar? Litera, Relativity, Luminance, Everlaw, entre otros. ¿Qué otro tema? Automatizar y agilizar labores administrativas. Como ustedes saben, el arbitraje tiene su parte de burocracia, ¿no? Entonces hay temas como gestionar el expediente, programar audiencias, notificar, etc. Hay robots que te pueden ayudar en eso. Por ejemplo, Calendar Hero y New Era ADR. Te ayudan con todos los temas de calendario. ¿Qué más? Mejorar la gestión de pruebas y documentos. El robot también te puede ayudar en indexar documentos, extraer información de la evidencia. Por ejemplo, un programa muy potente, un robot muy potente es Cecilia, ¿no? ¿Qué más? Agilizar la investigación jurídica y el análisis de casos. Lo que pasa es que en un arbitraje normalmente van a tener, como les decía, una cantidad inmensa de documentos legales. El robot puede verificar o revisar esos documentos para encontrar, por ejemplo, data, también te puede ayudar a buscar jurisprudencia, te puede ayudar a actualizar en tiempo real lo que dice la normativa, etc. Por ejemplo, un programa muy potente para esto, un robot, Cocoons, ¿no? ¿Qué más? Traducción automática. Ustedes saben que el arbitraje, entiéndase, el internacional es apátrida. Entonces se usan muchos idiomas, ¿no? Y curiosamente en la práctica a veces no vas a usar tu idioma natal, vas a ejercer un idioma ajeno. Entonces, aquí se necesita traducir documentos, como también se necesitan traducciones en tiempo real y transcripciones de audiencias. Programas que sirven para esto, libres, tipo Translate Google, y para lo de la transcripción en tiempo real, Tactic y Wordly, ¿no? Lo pueden revisar si les interesa. ¿Qué más? Análisis predictivo de casos. Lo que pasa es que el algoritmo te puede permitir identificar patrones y tendencias, ¿no? Por ejemplo, en laudos de un árbitro, ¿no? En decisiones judiciales, etc. Entonces, esto te va a ayudar a manejar un criterio, ¿no? Una posibilidad, una potencialidad de eso. Aquí está Arbilex y la Lex Máquina, que son dos robots que hacen esto. Y se usa mucho, por ejemplo, para third-party funding, o sea, para financiamiento de terceros. Los financistas usan este tipo de robot para ver la posibilidad de que el caso se gane y entonces financian al que va al arbitraje que no tiene dinero para pagar los costes arbitrales. Ahora, ¿qué riesgos hay en el mundo del uso del robot, del algoritmo? Hay varios. Primero, que se ha mencionado hace un ratito, el sesgo, ¿no? La inteligencia artificial tiene sesgo. ¿Qué es esto? Es un error sistemático en la toma de decisiones que produce un resultado injusto. Eso es un sesgo. ¿A qué se debe? A la alimentación de información. Los robots se alimentan, ¿no? Se recopilan datos para alimentarlos. Al diseño mismo del algoritmo o inclusive a cómo se interpreta, el humano cómo interpreta información cuando está interactuando con el robot. Casos reales sobre este tema del sesgo. El caso Compass. El caso Compass es un robot que se utilizó para verificar en Norteamérica. Ustedes han visto en películas esto de que los reos pueden pedir su salida, ¿no es cierto? Y un comité, ¿se acuerdan de las películas? Tiene que resolver esto. Ya dijeron, chao comité, y lo va a hacer un robot. ¿Y qué pasó? El Compass tenía un sesgo contra los afrodescendientes. Y todo el que era afrodescendiente se quedaba ahí a seguir las calendas griegas. Y los arios sí salían. Pero era un problema de sesgo. ¿Qué más? Optum, atención sanitaria, otra vez nuestros amigos los afrodescendientes. El robot cargó en contra de ellos y, digamos, recibían menos prestaciones médicas. ¿Por qué? Por la información que se había suministrado al robot. Y otro caso interesante, Amazon, sobre contratación laboral. Aquí sí ya no es afrodescendiente, sino el mundo femenino. Lo que pasa es que se le había alimentado al robot con muchos casos, pero de hombres, obviamente, o sea, masculinos. Entonces, este robot tendía a desfavorecer a las mujeres en los temas de contratación. Muy bien, entonces ese es el sesgo. ¿Qué más? La opacidad algorítmica, o como dijo el profesor argentino, black box, ¿no? La caja negra.
¿Qué pasa con esto? En simple, es el asunto de la explicabilidad. El robot, el algoritmo, se maneja de una manera que no puede ser comprendida por el ser humano. Tiene una serie de cálculos que no tienen un sentido lógico fácil de comprender por el operador. Entonces, este es un lío, ¿no? Porque tú tienes un resultado, pero no sabes cómo el robot llega a ese resultado. Por eso la famosa caja negra. ¿Qué más? Otro tema muy recurrente en la práctica, esto es muy conocido, las alucinaciones. ¿Es una alucinación? Es un fenómeno en el cual el robot te genera información distorsionada, inexacta o falsa. Eso es. Hay casos múltiples. Se han presentado en Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y Qatar. Y al que le han cargado con esto es Estados Unidos. La lista de casos que ven ahí, por si acaso, no es totalmente actualizada, ¿eh? Pero ahí pueden ver un montón de casos en los cuales, ¿qué pasó? Un counsel, un lawyer, agarró y le pidió al robot que le alcance información sobre esto, lo copió en su memorándum y lo zampó el juez. ¿Y qué pasó? Que no existían los case law, que las authorities tampoco existían, y según la normativa procesal federal y la estatal, tú tienes responsabilidad por las alegaciones fácticas y jurídicas que haces. Consecuencia, multas de varios miles de dólares e incluso pedidas de salida a la barra. Así vamos. Entonces, esos son los tres riesgos operantes. ¿Qué más? Como ustedes saben, en el mundo del arbitraje internacional y otros campos existe el soft law, ¿no? Ya imagino que manejan el concepto de soft law. Son principios, directrices, modelos, ¿no? Que sirven por su eficacia persuasiva y por la entidad de reputación global que las emite. En el campo del arbitraje de inteligencia artificial, como ven en la lista, hay una gran cantidad de soft law. Directrices sobre el IA, el arbitraje internacional del Silicon Valley, la guía del reglamento de la Cámara de Comercio de Estocolmo, los estándares de la American Arbitration Association para ADRs, las orientaciones de la American Arbitration Association y la ICDR sobre inteligencia artificial de árbitros y la guía de la CIAR, de la Charter Institute of Arbitrators, para el uso de IA en el arbitraje. Si me preguntan, ¿y para qué diablos esto, profesor? Bueno, pues el soft law sirve justamente para que lo incorpores a tus arbitrajes. Una parte en su arbitration clause, en su cláusula arbitral, podría decir, nos sometemos a Silicon Valley, al soft law de Silicon Valley sobre inteligencia artificial. Significa que esto es lo que va a operar, que no hace las reglas. O nos cometemos al del CIAR, o el tribunal lo hace. Al momento de emitir la procedural law primera, o establecer para meter las reglas, lo pone. Para eso sirve, para llenar esos vacíos en que no se ha pensado en AI. ¿Qué más? Recomendaciones, para no aburrirnos. Primero, una recomendación fundamental. Hay que verificar y mitigar estos riesgos que mencionaba. Acuérdense. Entonces, ¿cómo se hace? Hay una obligación ineludible del árbitro y de los abogados de realizar una verificación previa y rigurosa de toda la información que le proporcione el algoritmo. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Porque así mitigamos alucinaciones, opacidad y sesgo. Luego, en el tema de confidencialidad, que alguien preguntó sobre confidencialidad. Confidencialidad y seguridad de datos. A ver, lo que pasa es que cuando tú cargas data al algoritmo, hay un riesgo, que es justamente, como bien mencionaba el alumno, la vulneración de la confidencialidad. Esa data puede incorporarse, ¿por qué me dirán? Porque se puede incorporar a la base de entrenamiento del robot, ¿me siguen? O ser revisada por los operadores humanos externos que son de la empresa de este robot. Entonces, eso destroza la confidencialidad, duty of confidentiality. ¿Qué recomiendo? ¿O qué se recomienda? Primero, emplear algoritmos que garanticen que tu data no se usa para entrenamiento ni va a ser objeto de revisión humana. Ejemplo de robot de este tipo, Lexis Plus AI. Y hay otros. Segundo, utilizar la AI de forma abstracta. O sea, no metes la información de fondo ni los documentos relevantes del expediente. Eso no hagas. ¿Sí? Porque se está cargando la confidencialidad. Tercero, dictar órdenes procesales, procedural orders, sobre confidencialidad que regulen, cómo vas a manejarlo en el arbitraje. Eso es fundamental. ¿Qué otra recomendación? El deber de revelación, duty of disclosure, y la naturaleza del intuito personal de la función arbitral. A ver, acá el deber de revelar el uso de la inteligencia artificial, desde mi perspectiva modesta, hay que manejarlo desde dos supuestos fundamentales para proteger la transparencia y la integridad del arbitraje. Primero, un rol instrumental. Si el árbitro solo aprovecha esas ventajas largas que mencioné, ¿no? Transcripción documental, ¿no? El tema de manejo de pruebas, temas administrativos, etcétera. Si solo hace eso,
y respeta la confidencialidad, no hay nada que revelar. Otra vez, cuando se aprovechan las ventajas de la IA y se respeta la confidencialidad, no hay nada que revelar. Pero si hay delegación decisoria, si el árbitro le encarga al robot, al algoritmo, que se ocupe de elaborar el laudo o que le dé los argumentos del laudo, allí sí, o en el caso que se vulnere la confidencialidad, el deber de revelación es absoluto. Y otro comentario. Evidentemente el árbitro no debe estar delegando este asunto al robot porque hay un carácter intuito personal en la función de arbitrar. Y una propuesta muy personal que le he planteado en varias publicaciones en los últimos años es que ustedes, ya hemos hablado de la Ancestral Model, de la ley modelo de Selotny, que se incorpore en la futura actualización, todavía no hay, pero cuando la haya, del Ancestral Model, se incorpore ya reglas sobre manejo de AI en arbitraje internacional. ¿Eso qué va a generar? Que la ley modelo ya actualizada con esas reglas, luego va a ser tomada por los diferentes países y vamos a generar una homogeneización de su manejo a nivel de todo el planeta. Si pueden ver, hay una jurisprudencia paradigmática que ha salido hace poquito, miren, en abril. Y es paradigmática porque resume todas las cosas que les vengo diciendo. Es un caso que se falló en Quebec, ya saben, en Canadá, el juez, el judge Sheehan, Martin F. Sheehan, y en ese fallo, este señor anula un laudo arbitral por uso, anula, es la primera vez en toda la historia del planeta que se anula un laudo arbitral por uso de inteligencia artificial. Acaba de suceder en abril, así es. ¿Y por qué? Porque el árbitro utilizó authorities, o sea, doctrina que no existía, y utilizó case law, jurisprudencia, que tampoco existía. Como ven ahí, utilizó supuestamente un texto de Frédéric Bachan que no existe. Utilizó estos casos, Ville de Montréal contra el Syndicat de Col Bleu Regroupé de Montréal y los demás, que tampoco existen. E inclusive una decisión arbitral que está citada ahí que tampoco existe. Consecuentemente, el problema, ¿saben cuál era? Que el núcleo de su argumentación, el fundamento esencial de su laudo, eran estos argumentos. Consecuencia, el juez Sheehan anula el laudo. Y además aprovecha para decir muchas cosas. Por ejemplo, dice, un laudo solo se anula por causas estrictas y no por errores jurídicos. Procede a anulación cuando se vulnera la integridad del arbitraje, como aquí ocurrió. El árbitro tiene el deber personal de analizar, deliberar y redactar su laudo, sin sustituir esto por la AI. Y además en esta sentencia dice, se puede utilizar como herramienta auxiliar, pero no puede reemplazar el juicio humano. E incluso habla de un criterio de proporcionalidad, de que no todo uso de AI va a afectar una decisión, ¿no? Que es, en el fondo, por eso me encantó la decisión, es todo lo que les he dicho, ¿no? ¿Qué más? Para ya no aburrirnos. Reflexiones finales. Primera cosa, arbitraje, AI y tecnología. Miren, estas son reflexiones un poquito personales. Toda la tecnología antes de la inteligencia artificial ampliaba las capacidades humanas. Desde el instrumento de piedra para cortar, ¿me sigue? Hasta el internet, todo eso amplía las capacidades humanas. Pero ¿qué pasa con la AI? Genera un cambio cualitativo. La AI simula procesos cognitivos humanos. Simula, ¿no? Conocen el test de Turing, ¿no? Solo simula. Pero el problema real es que la AI no piensa, sino que produce resultados que parecen un pensamiento. ¿Me sigue? Surge la ilusión de comprensión. Respuestas coherentes, por si acaso, no equivalen a un verdadero razonamiento. En el arbitraje, el riesgo, por si acaso, no es que el robot va a reemplazar al árbitro. El gran riesgo es una delegación progresiva del juicio humano. No sé si me dejo entender. O sea, el riesgo no es que se acabó el arbitraje. Quien habla es un árbitro con 25 años de ejercicio. O sea, ya mejor cago un hueco y me zampo ahí. No, los árbitros no vamos a desaparecer porque el robot nos va a quitar el espacio. No, pero ¿saben cuál es el verdadero riesgo? La delegación progresiva del juicio humano. O sea, la gente va a dejar, y los árbitros podrían dejar de pensar y comenzar a confiar en lo que el robot les dice. Y eso no solo para árbitros, estamos hablando en realidad de cualquier tipo de operador. La inteligencia artificial no es peligrosa porque piense como un ser humano, sino porque actúa en un espacio
del juicio humano sin ser un ser humano. Muy bien, ¿qué pasa con la inteligencia artificial y la profesión jurídica? Miren, ustedes ya se han dado cuenta que la inteligencia artificial está automatizando tareas tradicionales de vuestra profesión. Investigación jurídica, revisión documental, redacción de textos. El robot lo puede hacer bien. ¿Se han dado cuenta o no? Muy bien. ¿Cómo va a impactar esto en los young counsel, en los abogados jóvenes? El valor ya del abogado joven ya no va a residir en, oye, me resumes estos 5.000 folios, ¿me sigues o no? Vas a la biblioteca y me encuentras 100 jurisprudencias. Ahí ya no va a estar, porque el robot lo hace mejor y más rápido. Entonces, ¿dónde está ahora? ¿Cómo cambia? Pues el valor del abogado joven va a residir ya en evaluar lo que el robot haga, en supervisar lo que la inteligencia artificial le presente y en detectar errores, sesgos y sobre todo, como le pasó a esta lista larga de abogados norteamericanos, excesos de confianza con lo que te suministra el algoritmo. ¿Qué pasa con los abogados mayores, expertos? La IA no los reemplaza. Puede erosionar si hace actividades rutinarias que antes los viejos abogados hacen también, sí, pero ¿cuál es el tema? Eso genera que el juicio de estos señores con experiencia, más bien, en vez de ser menos importante, se vuelve más importante. Porque el robot, ahí donde hay que analizar matiz, hay que establecer responsabilidad y hay que discernir, el robot allí no llega. ¿Me siguen? Entonces, más bien, los abogados mayores son más importantes todavía. La IA no reemplaza al árbitro. Lo que hace es redefinir lo que nos hace valiosos a los árbitros. Y finalmente, para ahora sí dejarlos en paz, una reflexión sobre el mito de Pigmalión. Imagino que conocen un poco de mitología griega. Miren, desde mi perspectiva, el mito de Pigmalión no trata realmente de una estatua que cobra vida, sino de un creador que proyecta humanidad sobre su creación. Hoy en día nos enfrentamos a sistemas que producen respuestas fluidas, persuasivas, pero, ladies and gentlemen, fluidez no es comprensión y persuasión no es juicio. En la práctica arbitral esto es crucial. Cuanto más convincente sea el algoritmo, más riguroso tiene que ser el análisis humano. Porque la legitimidad no depende de que qué bonito suena lo que el robot me alcanza, sino de si realmente ha sido pensado ese argumento. Entonces aquí hay un elemento fundamental, y quizás el más importante que se puede llevar hoy día. La competencia tecnológica es fundamental para todos, árbitros y demás operadores de arbitraje. La competencia tecnológica es fundamental. Solo comprendiendo al algoritmo, sus límites y riesgos que hemos mencionado, puedes evitar la ilusión. El algoritmo puede imitar el razonamiento, pero solo un profesional competente puede garantizar que esa imitación no sea confundida con un pensamiento. Gracias. Le extendemos nuestras más grandes gracias al doctor Carlos Alberto Mateus López por haber podido compartir con nosotros su conocimiento en el tema. Su ponencia ha aportado una valiosa perspectiva que nos ayuda a entender la intervención de la IA en la actualidad. Ahora abriremos un espacio para preguntas, tanto virtuales como presenciales. Si alguno de los asistentes quiere participar, por favor, levante la mano. Perfecto. Buenas noches, doctor, y muchas gracias por su ponencia. ¿Y qué pasa con respecto a cuando la IA es usada por las partes? ¿Cómo garantizamos que la igualdad de armas se mantenga en un proceso arbitral si una de las partes tiene acceso a estas herramientas de IA predictivas y de análisis documentales mucho más sofisticadas y costosas que la otra parte? El árbitro debería regular o limitar, en este caso, el uso de estas herramientas para equilibrar el debate. A ver, es una buena pregunta, pero digamos no deja de tener su cuota poética, ¿no? O sea, la garantía de igualdad existe, pero la garantía de igualdad ahora, con el tema de la IA, la estás proyectando. El uso, el acceso a la IA. Evidentemente, por ejemplo, una parte podría tener acceso a IA gratuita y la otra parte tiene acceso a una IA pagada, mucho más potente, etc. Ese es un poco el baremo que estás planteando. A ver, honestamente, eso
si te das cuenta, lo descompones en sus elementos básicos, eso opera en un montón de niveles. Olvídate de la IA. Una parte tiene un estudio de abogados humilde, que lo defiende, y la otra parte tiene un estudio de abogados con 50 oficinas en todo el planeta, que lo defienden. Y eso en realidad no está fracturando la igualdad, porque la igualdad como garantía es una potencialidad, y tiene un mínimo. No necesitamos, digamos, máximos, porque si no, con ese criterio, muchas cosas de las situaciones arbitrales exigirían una suerte de equilibrio casi perfecto, ¿no? No obstante ello, lo que sí me parece muy inteligente tu pregunta es, ¿y cómo? Que es un plano secundario tu pregunta, ¿no? ¿Y cómo hacemos con la actividad y uso de la IA al interior del arbitraje? ¿Es conveniente que el árbitro la regule? ¿Es conveniente que establezca pautas, etcétera? A mí me parece que sí. A mí me parece que sí. ¿Qué se puede hacer? Si estamos hablando de árbitros profesionales y con conocimiento de IA, ellos mismos podrían establecer sus pautas. Si no es el caso, podrías apañártelas, como vimos en la pequeña charlita que les he dado, a través del uso de soft law. Algún soft law que te parezca más o menos completo, coherente, y establecer esas reglas. Pero hay un problemita. El problemita es que los árbitros, al final, vamos a poner reglas, ¿sí? Si se incorporan como reglas de las actuaciones arbitrales, ahí sí está bien cubierto todo. Porque cualquier cosa, alguna parte va a poder usar el setting aside, el recurso de anulación, cualquier problema, etc. Pero lo que sí no vamos a tener, para no mentirte, es algún tipo de poder del que carecemos, a diferencia de un juez estatal. ¿Me sigues? Entonces, ¿qué podría, en el peor de los casos, amenazar un árbitro si las partes no quieren cumplir alguna cosa en las reglas de IA? ¿Qué cosa? No sé, pues, que les voy a... Si es que se hubiera pactado, ¿no? Que voy a ponerles alguna multa, pero si no se pacta. Entonces, yo creo que la fuerza de esto va de la mano con que se incorpore a lo que son las reglas del arbitraje. Pero no te quiero mentir, no es que, como el caso de los jueces, nosotros podamos presionar, tengamos un poder para que las partes cumplan. No. O sea, ahí tenemos un temita que a futuro tendrá que pensarse. Eso sí. Gracias. Bueno, muchas gracias por las preguntas y agradecemos nuevamente al doctor por su ponencia. Ahora, Creo que hay alguien más que va a preguntar. Sí. Estás olvidando. Ahora sí, por favor. Sí, doctor, buenas noches. Muchísimas gracias por su ponencia. Mi pregunta para este caso sería, si en el futuro una inteligencia artificial demuestra ser consistentemente más precisa y coherente que un árbitro pues, humano, al tener acceso a precedentes y pruebas, entonces, ¿existiría alguna razón legítima para seguir reservando la decisión arbitral a las personas humanas? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? A ver, mira, primera cosa, al día de hoy eh, hay algoritmos muy potentes que, como dije, sí pueden cumplir una labor de árbitro, ¿ya? Pero lo que no he mencionado aquí en esta pequeña exposición por el tiempo es que hay otros tipos también de riesgos y límites. Lo que pasa es que un robot, por muy potente que sea, no tiene la capacidad de originalidad. Un robot, un algoritmo, por un potente que sea, no puede redactar, o sea, no puede estructurar y razonar como hace un árbitro en el momento de laudar. Esto también lo lleva a que un robot no puede manejar cosas como el debido proceso, como temas de prueba, como temas de valoración de testigos. Otro detalle, el tema personal de manejo entre el tribunal y las partes, habilidades blandas, tampoco es un asunto que un robot puede llevar a cabo. Entonces, en realidad hay una serie todavía de peros que al día de hoy me permiten negar esa posibilidad, pero si a futuro todo esto se llenara, no sé si 1, 2, 3 siglos, ¿no? Si todo eso se cumpliera, pudiera hacer todo eso el robot,
Yo creo que en el fondo ya ni siquiera estaremos hablando de robot, ya esa esencia sería casi humana. Con lo cual, en el fondo, el principio que sigo planteando se resiste, ¿no? A caer. Si ya es prácticamente humano, pues entonces, ¿qué arbitrio? Bien, gracias. Doctor, yo quería hacerle una última consulta con respecto al ámbito de nuestra carrera sobre si usted considera que van a desaparecer algunos tipos de trabajos como el de los abogados que se dedican a todo un poco y no se especializan, pero también ahora va a surgir, o considero que va a surgir un nuevo problema que va a ser cómo especializarse si lo más básico a lo que se dedicaban los practicantes ya no va a ser necesario, debido a que ese trabajo básico lo puede reemplazar la IA. O también puede desaparecer un método alternativo de solución como la conciliación, debido a que la IA va a poder hacer que las partes lleguen a un acuerdo por su propia voluntad. Ya, muy buena pregunta, ¿no? A ver, traté de abordar un poquito eso cuando les explicaba lo que tú consultas, ¿no? El, el algoritmo está cambiando la profesión legal, ¿no? O sea, ya la cambió, le está cambiando y la seguirá cambiando. Entonces, ¿qué queda para esos jóvenes? Esa es la pregunta primera. Primera cosa que queda es lo que mencionaba hace un rato, el cambio de función. O sea, ya no vas a ser más útil revisando documentos, buscando jurisprudencia o doctrina, porque eso lo hace el robot. Tu utilidad va de la mano en supervisar el trabajo del robot. Dos, competencia tecnológica. Van a tener que manejar muy bien inteligencia artificial, porque además otro lo va a hacer. Son leyes del mercado básicas, ¿no? Van a tener que manejar muy bien inteligencia artificial. Y eso no solo para jugar, sino en aplicaciones, por ejemplo, en las áreas a las que se dediquen. Ahorita estamos hablando de arbitraje. Lo mismo para laboral, lo mismo para penal, etc. Y un detalle importante que me has hecho recordar y pensar, mira, no lo veas de manera pesimista. ¿Sabes también qué hace el algoritmo? Genera, ¿cómo decirlo? Oportunidades que antes no tenían los abogados jóvenes o estudios pequeños. Antes solo los estudios grandes tenían el suficiente personal, la suficiente capacidad para manejar casos complejos en que la data es inmensa. Hoy día, un estudio pequeño con un manejo profesional de inteligencia artificial, pagándose unos cuantos dólares, está en la misma posición. O sea, el robot también ha generado un cambio entre esos estudios gigantes, estudios chiquitos que antes se veían en una pelea casi desigual. El robot ahora es equilibrado. ¿Me sigue? Entonces no lo veas tan pesimista, ¿no? Y en los viejos, pues, experiencia, ¿no? Experiencia. Eso se desarrolla con el paso de la vida y el robot no lo va a poder hacer. Va a manejar la data, va a sudar la gota gorda en alcanzarnos el informe básico, sí, pero el que va a tener que valorar, el que va a tener que aplicar criterio, el que va a tener que negociar, el que va a tener que pensar qué matiz es importante, sigue siendo el old counsel, ¿no? El viejo abogado. Así que todavía sigue la vida. El robot no nos va a destruir, esto no es Terminator. Venga.